Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Un po' freddino, no? Ma è Hace bello. un poco de frío, pero está bien. Ma prima di parlare di quello che ho preparato, Antes de hablar sobre lo que he preparado, quisiera llamar la atención sobre estos dos niños que vinieron loro aquí. non hanno chiesto permesso, Ellos no pidieron permiso, loro non hanno detto ho ellos no paura, sono dijeron, venuti oh, direttamente. tengo miedo. Vinieron directamente. Noi dobbiamo essere con Dio. Así debemos ser nosotros con Ci Dios, hanno dato directamente. esempio di come Nos han dado dobbiamo ejemplo comportarci con Dio, de col cómo Signore. debemos comportarnos con Dios, con el Ci Señor. aspetta Ir sempre. adelante. Él nos espera Fa bene siempre. vedere la fiducia Me di ha hecho questi due bien ver la bambini confianza de e estos dos sono per tutti niños. noi. Ha sido un ejemplo para todos Grazie nosotros. sempre al Signore. Así debemos acercarnos siempre al Señor, con libertad. Gracias. E 3 giorni fa Hace 3 sono días rientrato dal viaggio nel volví regno del di Bahrain, viaje al reino de Bahrein, che io non lo conoscevo que davvero, yo non no lo sapevo che conocía de fosse così. verdad, no sabía bien cómo Desidero era ese ringraziare reino. tutti coloro che hanno Deseo contribuito a agradecer a questa todos visita aquellos que han con il acompañado sostegno esta della visita preghiera, con el apoyo de la rinnovare oración la mia riconoscenza a y tutti i renovar mi fedeli, reconocimiento a Su alle altre Majestad el Rey, autorità, alla a las Chiesa otras locale, alla autoridades, a la iglesia popolazione per local la calorosa y a la accoglienza. población por la calurosa E anche acogida. Y también voglio ringraziare quiero agradecer agli organizzatori a dei los viaggi. organizadores de los Per viajes. fare questo viaggio c'è un Para hacer este movimento di viaje gente. hay un La movimiento de Segreteria di gente. Stato lavora La tanto per Secretaría fare de i Estado discorsi, trabaja per fare mucho para la preparar logistica, los tutto. discursos, para Si preparar la muovono tanti, poi logística, i todo. traduttori, Se mueven mucho, poi il corpo della después los gendarmeria che è traductores y bravissimo, il después corpo della Guardia el Svizzera cuerpo che de è la brutto, gendarmería, è que un son muy lavoro buenos, el enorme. cuerpo de la Guardia A Suiza. tutti Es quanti un trabajo voglio enorme. ringraziare Todos, pubblicamente a todos tutto quisiera quello che fate agradecerles públicamente perché por un todo viaggio lo del que Papa hacen para vada que bene. un viaje del Grazie. Papa salga bien. Gracias. Ma viene spontaneo chiedersi Pero resulta perché il espontáneo Papa voleva preguntarse, visitare questo ¿por piccolo qué el Papa paese quiso di visitar este grandissima pequeño maggioranza país islamica? de Ci grandísima sono mayoría tanti paesi islámica? cristiani, perché non va Hay con uno muchos a países uno? cristianos, ¿por qué no va antes a uno o Vorrei a otro? rispondere attraverso 3 parole: Quisiera responder a través de 3 dialogo, palabras: incontro e diálogo, cammino. encuentro y camino. Dialogo. Diálogo. L'occasione del viaggio La desiderato ocasión da del tempo viaje, è stata deseado offerta desde invito hace al re tiempo, a un forum fue ofrecida sul por la dialogo tra invitación del Oriente rey e a un Occidente, foro sobre el diálogo dialogo che entre serve Oriente y a scoprire la Occidente, ricchezza di chi diálogo appartiene que ad sirve altre para genti, descubrir la ad riqueza de altre quien pertenece a tradizioni, ad otros altri credi. pueblos, otras Il tradiciones, otros Bahrain, un credos. arcipelago formato da tante isole, Bahrein, un ci ha aiutato a archipiélago formado capire por che non muchas si deve islas, vivere nos ha ayudado a isolandosi, entender que no se ma debe vivir avvicinandosi. aislándose, Cos'è? sino Sono isole, acercándose. si sono En avvicinate, Bahrein, que non si son isolano. islas, se han Lo esige acercado, la se causa della tocan. pace. Lo Il exige la dialogo causa de è la paz. l'ossigeno della Y el pace. diálogo Non es el oxígeno de dimenticate la questo, il paz. dialogo è No olviden l'ossigeno della esto. pace. El Anche nella diálogo es el pace oxígeno de domestica, la paz. También en la quando paz c'è una doméstica. guerra lì, Si se ha hecho una tra guerra marito e ahí, moglie, entre poi marido y col mujer, dialogo si va avanti después con la con pace. el diálogo se In avanza con la famiglia paz. dialogare, En familia dialogare, dialogar también. perché col dialogo Dialogar. si custodisce la pace. Porque con el diálogo se custodia la paz. Quasi 60 anni fa Hace il casi Concilio Vaticano 60 II, años, el parlando della Concilio Vaticano costruzione II, dell'edificio della hablando de pace, la construcción del edificio de affermava la che paz, tale afirmaba opera que tal obra esige che gli uomini exige que dilatino los la loro hombres mente e il loro amplíen cuore su al di là dei mente, su confini della corazón, propria más nazione, allá de las fronteras de la propia deponendo nación, ogni egoismo nazionale deponiendo e todo ogni egoísmo ambizione nacional di y supremazia toda su altre ambición de nazioni, supremacía sobre otras nutrendo invece un naciones, profondo y rispetto alimenten en per cambio un ciascuna profundo vita, respeto por toda la avviando anche humanidad, faticosamente que verso una corre ya, maggiore aunque unità. laboriosamente, Questo hacia dice una il mayor Concilio. unidad. Esto lo decía el In concilio. Bahrain ho En Bahrein avvertito questa advertí esigenza esta e ho auspicato exigencia che in tutto il y mondo i deseé que en responsabili todo el religiosi mundo e los civili sappiano responsables guardare religiosos y al di civiles fuori dei sepan propri mirar confini, más delle allá de proprie los propios comunità, confines, per de las prendersi propias cura comunidades, dell'insieme. para cuidar del conjunto. Solo così possono Solo affrontare así certi temi universali se pueden come afrontar spesso la ciertos temas dimenticanza di universales, por Dio, ejemplo, la el tragedia olvido de della Dios, fame, la la tragedia custodia del del hambre, creato, la la custodia de pace. la creación, la Insieme paz. si pensa così. Juntos se In piensa questo esto. senso il Forum En del este Dialogo sentido, el dal Foro del titolo Diálogo, Est e Ouest titulado per la coesistenza Oriente umana. y Questo era Occidente il por la titolo, Est e coexistencia Ouest per humana, la este era coesistenza el umana, título, mi ha Oriente y aiutato Occidente a por la scegliere coexistencia la via humana, dell'incontro
Exhortó a elegir el camino del encuentro y a rechazar el del enfrentamiento. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto necesitamos encontrarnos? Pienso en la desquiciada guerra, desquiciada, de la que es víctima la martirizada Ucrania, y en tantos otros conflictos que nunca se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa del diálogo. Pero además de Ucrania, que es martirizada, pensemos en las guerras que duran desde hace años. Pensemos en Siria, más de 10 años. Pensemos... siéntate aquí. Ahí está bien. Es valiente este. Pensemos, por ejemplo, en Siria. Pensemos en los niños de Yemen. Pensemos en Myanmar. Por todos lados. Ahora está más cerca Ucrania. ¿Qué hacen las guerras? Destruyen. Destruyen la humanidad. Destruyen todo. Los conflictos no deben ser resueltos y tú siéntate aquí. Los dos valientes de hoy. Pero no puede haber diálogo sin segunda palabra, encuentro. La primera diálogo, la segunda, encuentro. En Bahrein nos encontramos y muchas veces sentí surgir el deseo de que entre cristianos y musulmanes aumenten los encuentros, que se forjen relaciones más fuertes, que se considere cada vez más como importante. En Bahrein, como se hace en Oriente, las personas se llevan la mano al corazón cuando saludan a alguien. Saludan y hacen así, tocan el corazón. Yo también lo hice para dar espacio dentro de mí a quien encontraba, porque sin acogida, el diálogo queda vacío, de apariencia, permanece como una cuestión de ideas y no de realidades. Entre los muchos encuentros, pienso de nuevo en ese con el querido hermano, el gran imán de Al-Azhar, querido hermano, y en aquel con los jóvenes de la Escuela del Sagrado Corazón, estudiantes que nos han dado una gran enseñanza. Estudian juntos, cristianos y musulmanes. Desde jóvenes, adolescentes, niños, es necesario conocerse para que el encuentro fraterno prevenga las divisiones ideológicas. Y aquí quiero agradecer a la Escuela del Sagrado Corazón, agradecer a Sor Rosalind, que ha sacado adelante esta escuela también, y a los chicos que participaron con los discursos, con las oraciones, el baile, el canto. Lo recuerdo bien, muchas gracias. Pero también los ancianos ofrecieron un testimonio de sabiduría fraterna. Pienso otra vez en el encuentro con el Consejo Musulmán de Ancianos, una organización internacional nacida hace pocos años, que promueve buenas relaciones entre las comunidades islámicas en nombre del respeto, de la moderación y de la paz, oponiéndose al integrismo y a la violencia. Así llegamos hacia la tercera palabra, camino. Eran las tres palabras con las cuales yo quería resumir esto. Y la tercera palabra es camino. El viaje a Bahrein no debe ser visto como un episodio aislado. Forma parte de un recorrido inaugurado por San Juan Pablo II cuando se dirigió a Marruecos. Así, la primera visita de un papa a Bahrein representó un nuevo paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes. No para confundirnos o diluir la fe, no. El diálogo no diluye, sino para construir alianzas fraternas en el nombre del Padre Abraham, que fue peregrino en la tierra bajo la mirada misericordiosa del único Dios del cielo, Dios de la paz. Por esto el lema del viaje era paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y por qué digo que el diálogo no diluye? Porque para dialogar es necesario tener identidad propia. Se debe partir de la propia identidad. Si tú no tienes identidad, no puedes dialogar, porque sería algo que no entiendes ni siquiera qué eres tú. Para que un diálogo sea bueno, se debe partir siempre de la propia identidad, ser conscientes de la propia identidad, y así se puede dialogar.
Diálogo, encuentro y camino en Bahrein. Se realizaron también entre los cristianos. Por ejemplo, el primer encuentro de hecho fue ecuménico, de oración por la paz, con el querido patriarca y hermano Bartolomé y con los hermanos y hermanas de varias confesiones y ritos. Tuvo lugar en la catedral dedicada a Nuestra Señora de Arabia, cuya estructura evoca una tienda, esa en la que, según la Biblia, Dios encontraba a Moisés en el desierto a lo largo del camino. Los hermanos y las hermanas en la fe que encontré en Bahrein viven realmente en camino. La mayor parte son trabajadores inmigrantes que lejos de casa reencuentran sus raíces en el pueblo de Dios y su familia en la gran familia de la Iglesia. Es maravilloso ver a estos migrantes, filipinos, indios y de otros lugares, cristianos que se reúnen y se apoyan en la fe. Y estos van adelante con alegría, en la certeza de que la esperanza de Dios no decepciona. Al encontrar a los pastores, los consagrados y consagrados, los agentes pastorales y en la festiva y conmovedora misa celebrada en el estadio, muchos fieles procedentes también de otros países del Golfo, les llevé el afecto de toda la iglesia. Este fue el viaje. Y hoy quisiera transmitirles a ustedes su alegría genuina, sencilla y hermosa. Encontrándonos y orando juntos, nos hemos sentido un solo corazón y una sola alma. Pensando en su camino, en su experiencia cotidiana de diálogo, sintámonos todos llamados a ampliar los horizontes. Por favor, corazones ensanchados, no corazones cerrados, duros. Abran los corazones, porque todos somos hermanos, y para que esta fraternidad humana vaya más adelante, ampliar los horizontes, ampliar los intereses y dedicarnos al conocimiento de los demás. Si tú te dedicas al conocimiento de los demás, nunca te sentirás amenazado. Pero si tienes miedo de los demás, tú mismo serás para ellos una amenaza. El camino de la fraternidad y de la paz, para continuar, necesita de todos y cada uno. Yo doy la mano, pero si del otro lado no hay otra mano, no sirve. Que la Virgen nos ayude en este camino. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos, ¿sí? Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
Spiritus Sanctus. Amen. Amen.